médula ósea en la producción de glóbulos rojos. Su principal estimulante en la producción es la hipoxia tisular. Si yo les pregunto cuál es el principal estimulante de la formación de la eritropoyetina, es la hipoxia tisular. Frente a una hipoxia tisular, allá o allá. Ya. La eritropoyetina está producida básicamente por las células yuxtaglomerulares que están a nivel de las arteriolas aferentes. Recuerden ustedes que la nefrona, a nivel del glomérulo, tiene una arteriola que ingresa, por donde ingresa la sangre. Por donde ingresa la sangre es la arteriola aferente, eso queda claro. A nivel de esas arteriolas aferentes están recubiertas por un endotelio. Hay unas células, se llaman células yuxtaglomerulares, que son parte de estas arteriolas aferentes y que son responsables de la producción de la eritropoyetina. Por lo tanto, para que se formen los glóbulos rojos, yo les he ido avisando, necesitan materia prima. Materia prima necesita ácido fólico, complejo B, hierro, vitamina C. Ustedes han visto en la práctica que a los pacientes muchas veces cuando indicamos eritropoyetina les indicamos paralelamente ácido fólico, sulfato ferroso. A los que dializan les hacemos colocar el complejo B, vitamina C. ¿Para qué? Para que tenga materia prima con que formar los glóbulos rojos. Por lo tanto, dice el 95% de la eritropoyetina está producida por los riñones, 5% por el hígado y las glándulas salivales. Siguiente. Entonces, ¿cuándo va a disminuir la secreción de esta eritropoyetina? Cuando el clearance de creatinina disminuye de 60 ml por minuto. Lo hemos repetido muchas veces. Entonces, ese es el límite como para decir hay una disminución de la formación de la eritropoyetina. Por lo tanto, cualquier paciente que esté entrando en una falla renal crónica, poco a poco va a ir produciéndose anemia, una de las causas por la deficiencia de la eritropoyetina. Es más, les avisé, esto sucede cuando el clearance de creatinina disminuye de 60 ml por minuto. Límite utilizado como para clasificar a los pacientes en falla renal crónica. Les avisé, cuando un paciente ingresa en falla renal crónica, cuando el clearance de creatinina es menos de 60 ml por minuto por más de 3 meses. Es más, siempre les pregunta examen, cuando el clearance de creatinina disminuye de 60 ml minuto por más de 3 meses, ya está entrando en una falla renal crónica. Y ese límite se utiliza porque cuando disminuye de eso, va disminuyendo la producción de esta hormona, la eritropoyetina. Por lo tanto, cuando disminuye de 60 ml por minuto, el paciente va ingresando en anemia. Una de las razones, por la deficiencia de la eritropoyetina. Ustedes han visto que en la práctica indicamos eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona y se coloca en forma subcutánea. Hay muchas industrias americanas, argentinas, brasileñas, paraguayas, de todos lados. Lo importante es que esta hormona tiene que
permanecer en una cadena de frío entre 2 y 8 grados. Tienen que ser transportadas en ese grado de temperatura, porque si no se va a inactivar. La dosis que se coloca en la eritropoyetina es de 50 a 100 unidades por kilo peso. 50 a 100 unidades por kilo peso. Si nosotros no controlamos periódicamente el nivel de hemoglobina y de hematocrito, corremos el riesgo de que se forme mucha sangre. Y cuando hay mucha sangre puede haber agregabilidad plaquetaria y producirse trombosis. Entonces, si uno no controla este medicamento a través del hemograma, se corre el riesgo de que se pueda producir una trombosis. Entonces, esa es una de las razones por las cuales también nosotros pedimos laboratorios mensuales para controlar la necesidad o la cantidad de este tipo de hormonas. Siguiente. Renina. Esto es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ya algo hemos ido mencionando. La renina es una hormona que se produce en el aparato yuxtaglomerular, ya dijimos. El aparato yuxtaglomerular que está ubicado entre la arteriola aferente, eferente y el túbulo contorneado distal. Ya mencionamos, ¿no? Este es el glomérulo, túbulo contorneado proximal hacia el Mendel, distal y colector. Este túbulo contorneado distal prácticamente en realidad gira por acá. Aquí está la arteriola aferente y la eferente. Entonces, este aparato yuxtaglomerular es todo esto de acá. Tiene partes que forman las paredes de las arteriolas aferentes, de las arteriolas eferentes, y el aparato a través del túbulo contorneado distal también tiene una parte que forma el aparato yuxtaglomerular. Por lo tanto, el aparato yuxtaglomerular está formado por paredes de las arteriolas aferentes, eferentes y el túbulo contorneado distal que gira por acá. Ese aparato yuxtaglomerular, les dije, es un sensor. Sensor es que capta diferencia de volúmenes, de presiones, incluso de electrolitos como el sodio. Por lo tanto, cuando ingresa, dijimos, menos volumen de sangre por la arteriola aferente, este aparato lo va a sensar, lo va a captar y va a formar renina. Si yo les pregunto, causas por las cuales puede formarse la renina, por disminución del volumen sanguíneo de ingreso por la arteriola aferente. ¿Por qué puede disminuir el volumen sanguíneo de la arteriola aferente? Por un shock hipovolémico, un shock distributivo, un shock cardiogénico, un shock anafiláctico, o porque puede haber un coágulo por ahí, una trombosis que no esté dejando entrar la sangre a los riñones. Por todas esas causas se forma la renina. Y también cuando ingresa poco sodio, también es sensado, captado y se forma renina. Entonces son varias causas. ¿Queda claro? Una hemorragia, una gastroenteritis, una deshidratación, una quemadura con pérdida de volumen, todo eso va a producir disminución del flujo sanguíneo renal. Una insuficiencia cardíaca, cáncer funcional 3/4, un infarto agudo de miocardio, un shock séptico, todo eso va a disminuir el flujo sanguíneo de ingreso al riñón. Todo eso hace que el aparato forme esta renina, y esta renina, ¿qué va a ocasionar? Dice, la renina, conocida, secreta enzimas que secretan ciertas células renales. Bueno, la renina va a activar a la angiotensinógeno y va a formar la angiotensina 1 en el hígado.
Eso queda claro. Y la angiotensina 1 va a formar en el pulmón la angiotensina 2, y la angiotensina 2 forma a nivel de la corteza suprarrenal, a nivel de su zona glomerular, la aldosterona. ¿Cierto? Claro. No hay donde perderse. ¿Sí? Ya. Entonces, dice, la renina permite la activación del llamado sistema renina-angiotensina, que contribuye a la regulación de los fluidos. ¿Por qué? Porque al final de la activación de la renina se va a formar la aldosterona. Ese es uno de los objetivos. Y al formarse la aldosterona, ¿qué va a producir la aldosterona? A nivel del túbulo contorneado distal, va a producir reabsorción de sodio, y detrás del sodio va a ir el agua y va a aumentar a nivel intravascular y va a subir la presión arterial. Entonces es un mecanismo compensatorio. Se estimuló la renina para que al final se forme la aldosterona, y cuando se forma la aldosterona se reabsorbe sodio y aumenta el volumen sanguíneo, mejorando la presión arterial. Frente a una hipotensión, al final la aldosterona trata de compensar mejorando la reabsorción de líquido, aumentando el volumen sanguíneo y mejorando la presión arterial. ¿Queda claro? Yeah. Siguiente. Dice, la angiotensina, que es un potente vasoconstrictor, no tanto como la vasopresina, porque la vasopresina es más, el mayor potente vasoconstrictor es la vasopresina, pero la angiotensina es un vasoconstrictor. Dice, se deriva de la molécula precursora del angiotensinógeno producida en el hígado y estimula la liberación de aldosterona. Siguiente. Dice, por si acaso la aldosterona ya sabemos que es un vasoconstrictor, que quede claro, un vasoconstrictor. La angiotensina es un vasoconstrictor. Angiotensina, vasoconstrictor. No hay que olvidarse. La aldosterona, ya sabemos, la aldosterona que se produce a nivel de la corteza suprarrenal, a nivel de unas células que son las células glomerulares. La aldosterona es un mineralcorticoide, les dije. Aldosterona es un mineralcorticoide. ¿Por qué? Porque interactúa con los minerales como el sodio, reabsorbiendo el sodio. Por eso se lo clasificó como mineralcorticoide, así como el cortisol se lo clasifica como un glucocorticoide. La aldosterona es un mineralcorticoide. Y a través de unas células que les mencioné, que son las células principales a nivel del túbulo contorneado distal, a través de una bomba, la bomba de sodio, potasio, ATPasa, va a reabsorber sodio y va a eliminar potasio. Por lo tanto, la aldosterona, ¿dónde actúa? Actúa en el túbulo contorneado distal. ¿A través de qué célula? A través de las células principales. ¿Qué hacen estas células principales? Actúa a través de una bomba de sodio, potasio, ATPasa, porque necesita energía. ¿Haciendo qué? Reabsorbiendo sodio y eliminando potasio. ¿Esas células son maculadenses? No, esas células están ubicadas en el túbulo contorneado distal, pero no son de la parte de la maculadense. No son. No. Entonces, queda claro, aldosterona, a través de la bomba de sodio, potasio, ATPasa, en las células principales, reabsorbe sodio y elimina potasio. Al reabsorber sodio, básicamente el agua va detrás del sodio, aumenta el volumen sanguíneo, mejora la presión arterial. Hay otras células que son las células un poquito más allá, en el túbulo contorneado distal, son las células intercalares. Otro lado dice intercaladas. Intercalares o intercaladas. A través de estas células, lo que hace la aldosterona básicamente es eliminar los hidrogeniones. Entonces, a través de estas células elimina hidrogeniones. A través de las células intercalares o intercaladas elimina hidrogeniones. Por lo tanto, cualquier situación
en la cual exista mucha aldosterona, ¿qué va a producirse a nivel de los hidrogeniones? Van a eliminar muchos hidrogeniones y se va a producir una alcalosis metabólica. O algo contrario, cuando se bloquea la aldosterona, no se va a poder eliminar los hidrogeniones. Por lo tanto, se va a producir una acidosis metabólica. Cuando nosotros tenemos el uso de unos diuréticos que se llama espironolactona, son diuréticos ahorradores de potasio. ¿Qué hace la espironolactona? La espironolactona, que es pirinolactona, lo que hace es bloquear un receptor, al receptor donde va a actuar la aldosterona, y al bloquear este receptor, ¿qué va a suceder? No va a poder actuar la aldosterona. Y si no actúa la aldosterona, no va a poder eliminar los hidrogeniones, va a producir una acidosis metabólica. Entonces, resulta que hay muchos pacientes que están utilizando mucha espironolactona y paralelamente pueden producirse acidosis metabólica. Entonces, estos pacientes que tienen acidosis metabólica, por mecanismo compensatorio, ya les dije, en la misma práctica, van a tener respiración de Kuhn-Maul, que es una respuesta a una acidosis metabólica. Cuando hay una acidosis metabólica, el organismo compensa con una alcalosis respiratoria. Y la alcalosis respiratoria se manifiesta de qué manera? A través de una respiración de Kuhn-Maul. ¿Cómo es la respiración de Kuhn-Maul? Entonces hay una taquipnea. Entonces esa es la respiración de Kuhn-Maul. Entonces, aquí ¿qué dice? Es una hormona esteroidea de la familia de los mineralcorticoides, producida por la sección externa, la zona glomerular de la corteza adrenal, retiene sodio y secreta potasio. Bueno, obviamente que incrementa la presión arterial. Es lo que hemos avisado, lo que hemos dicho. Siguiente. Ya. Entonces, aquí está lo mismo, ¿no? Donde está la renina, que a través del angiotensinógeno formó la angiotensina 1, a nivel hepático, a nivel pulmonar se forma la angiotensina 2. Y miren la angiotensina 2. La angiotensina 2 es más que la 1, la 2 es un potente vasoconstrictor. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, porque no solamente la angiotensina va a formar aldosterona, que va a mejorar el volumen sanguíneo y mejorar la presión arterial, sino paralelamente la angiotensina va a estar contrayendo los vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para también mejorar la presión arterial, que estaba baja. Entonces, la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Y es más, la angiotensina 2, vean cómo estimula a la hipófisis en su parte posterior para que se libere la hormona antidiurética. Se supone que la angiotensina se ha formado porque había poco volumen, poco líquido y poco volumen, supuestamente, poca presión. Entonces, ven que la angiotensina tiene varias funciones, también estimular a la neurohipófisis en la producción o en la liberación de la ADH. La angiotensina estimula a la neurohipófisis en la liberación de la ADH o vasopresina o hormona antidiurética, es lo mismo. ¿Para qué se va a formar la hormona antidiurética? ¿Para qué? Para que la hormona antidiurética vaya hasta el colector y en el colector reabsorba agua, no se elimine el agua, reabsorba el agua también para mejorar el volumen sanguíneo. O sea, de varias maneras la angiotensina está actuando. No solamente siendo un potente vasoconstrictor, no solamente ayudando a secretar la aldosterona, sino también a través de la neurohipófisis liberando la ADH. ¿La ADH para qué? Para que la ADH vaya, ADH hormona antidiurética, vaya hasta el túbulo colector y en el colector reabsorba agua. La ADH, su función es reabsorber agua. Esa es su función, reabsorber agua. Y cuando reabsorbe agua, va a mejorar el volumen sanguíneo y mejora la presión arterial. ¿Ya? Entonces, ven todas las funciones. Y es más, bueno, tiene una actividad simpática y de por sí, retención, reabsorción de sodio y cloro y excreción de potasio.
Bueno, esto lo hace básicamente a través de la aldosterona y también a través del túbulo contorneado. Actúa también en un túbulo contorneado proximal y distal. Ayuda a reabsorber sodio, cloro que anda casado con el sodio y elimina potasio. Entonces, actúa en varios lados. Actúa a nivel de la hipófisis, actúa a nivel de la glándula suprarrenal, actúa a nivel de los vasos sanguíneos y actúa también directamente en los túbulos contorneados proximal y distal. ¿Haciendo qué? Reabsorbiendo sodio y cloro y ayudando a eliminar el potasio. Entonces, tiene varias funciones. ¿Queda claro esta parte? Si yo les pregunto algo de acá. ¿Sí? Sí. Siguiente. Bueno, esto es lo mismo. Ven aquí cómo está la arteriola aferente, la arteriola eferente. Este es el ovillo glomerular, todo esto es el glomérulo, cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, distal y colector. Este es el colector. Esto es lo mismo. Hay otra cosa, miren qué hace la angiotensina 2, estimula también el centro de la seta. La angiotensina 2, aparte de las cosas que aquí dice vasoconstricción, todo eso, aparte de eso, estimula el centro de la seta. Entonces, la persona tiene más sed. Tiene más sed para tomar agua en respuesta a que había poca presión arterial. Todo mecanismo de compensación frente a una disminución de volumen sanguíneo. También estimula el centro de la sed. Siguiente. Paratormona. Ya les he ido hablando, la paratormona es otra hormona que se produce a nivel de la paratiroide. Las paratiroides están ubicadas en la parte posterior de la tiroides, de los lóbulos de la tiroides. Entonces, es importante saber que lo que le interesa a la paratormona, es aumentar los niveles de calcio en la sangre. Eso es lo que le interesa a la paratormona. Ya vemos cómo lo hace, ahí dice. Pero lo que le interesa es aumentar los niveles de calcio en la sangre. ¿Por qué es importante insistir en eso? Porque hay otra hormona que se llama calcitonina, que lo que le interesa es disminuir los niveles de calcio en la sangre. Entonces la paratormona hace una función contraria a la calcitonina. Por lo pronto ahí. Si yo les pregunto, ¿qué es lo que le interesa a la paratormona? Aumentar los niveles de calcio en la sangre. ¿Y cómo lo hace? Lo hace así. En el hueso. En el hueso estimula unas células que son los osteoclastos, les dije, osteoclastos, y al estimular los osteoclastos se produce resorción ósea. Entonces, al estimular los osteoclastos se produce resorción ósea, o sea, el calcio que estaba en los huesos se va a la sangre. ¿Cómo más hace aumentar el calcio en la sangre? Se va hasta los riñones y en los riñones lo que hace es reabsorber calcio, reabsorbe de los túbulos a los vasos, reabsorbe. Entonces, otra de las funciones que hace es reabsorber calcio. ¿Dónde? A nivel del túbulo contorneado proximal, distal, básicamente. ¿Cómo más puede aumentar el calcio a nivel sanguíneo? Va y estimula la vitamina D. Estimula la vitamina D que se forme. Hace que se forma vitamina D. ¿Para qué? Para que la vitamina D vaya hasta los intestinos y en el intestino reabsorba calcio también. Entonces, de nuevo, lo que le interesa a esta hormona es
aumentar los niveles de calcio en la sangre. Por si acaso, ya les dije, el calcio está casado con el magnesio. Donde se absorbe calcio, se absorbe magnesio. Donde se elimina calcio, se elimina magnesio. Entonces, si yo les digo, la paratormona, ¿qué le interesa? Aumentar los niveles de calcio en la sangre. Al mismo tiempo, aumenta los niveles de magnesio en la sangre. ¿Cómo lo hace? Estimula las células osteoclásticas de los huesos produciendo resorción ósea. ¿Resorción ósea qué es? Sacar el calcio de los huesos y el magnesio y se va a la sangre. Se va a los riñones. ¿Y en los riñones qué hace? Reabsorbe calcio y magnesio. ¿A nivel de dónde? El túbulo contorneado proximal y distal. Se va a los intestinos. ¿Y qué hace? Estimula la vitamina D. ¿Para qué? Para reabsorber calcio y magnesio. ¿Queda claro? Pero hace algo más la paratormona. Interactúa con el fósforo. ¿Y qué hace con el fósforo? Ya les dije, el calcio como que no se lleva bien con el fósforo. El magnesio como que no se lleva bien con el fósforo. ¿Cómo es esta situación? A nivel de los riñones, al reabsorber calcio, básicamente, elimina fósforo. Cuando reabsorbe calcio en los riñones, en el túbulo contorneado proximal y distal, al reabsorber calcio, elimina fósforo. ¿Queda claro? Entonces, cuando va y estimula la vitamina D, sí reabsorbe calcio. La vitamina D reabsorbe calcio, la vitamina D reabsorbe magnesio y la vitamina D ahí reabsorbe fósforo también. Reabsorbe. Entonces, esa última parte. Sabemos que la paratormona estimula la formación de vitamina D. ¿Está bien? ¿Qué hace la vitamina D? Reabsorbe calcio, magnesio en los intestinos y fósforo. Reabsorbe. Básicamente, lo que quiero que quede en esta parte claro es que lo que le interesa a la paratormona es aumentar los niveles de calcio en la sangre. Entonces, si uno entiende que va a aumentar los niveles de calcio en la sangre, va a entender todo esto. En el hueso activa la función de los osteoclastos para aumentar la resorción y así aumentar los niveles plasmáticos de calcio. ¿Ok? Avisamos. En el riñón estimula la reabsorción renal de calcio e intercambia con el fósforo, que es eliminado y produce hiperfosfaturia. Hiperfosfaturia es fósforo en orina, lo va eliminando. En el intestino actúa sobre la mucosa intestinal favoreciendo la absorción de calcio a través de ¿quién? De la vitamina D. El magnesio es un importante regulador de la actividad de la paratormona. Claro, porque tanto cuando disminuye el calcio en la sangre, así como disminuye el magnesio en la sangre, estos van a desencadenar que la paratiroides forme paratormona. Eso es lo que quiere decir esto. El magnesio es un importante regulador de la actividad de la paratormona. Y dice que es un regulador, pero no dice cómo. Pero yo les aviso. Cuando disminuye el calcio en la sangre, cuando disminuye el magnesio en la sangre, se desencadena, estimula las paratiroides para que formen paratormona. Tal cual. El calcitriol o vitamina D es lo contrario, inhibe la secreción de paratormona. A ver, si la paratormona estimula la vitamina D bloquea la paratormona. Al revés, acuérdense. La paratormona, una de sus funciones, dijimos, a través del intestino, es a la paratormona, forma vitamina D y la vitamina D en el intestino reabsorbe calcio, magnesio, fósforo. Entonces, la paratormona estimula la formación de vitamina D. Al revés, la vitamina D la bloquea la paratormona. Entonces, para que quede claro, la paratormona estimula la vitamina D. Pero cuando hay mucha vitamina D, la bloquea la paratormona. ¿Se queda claro eso? Ahorita vamos a entrar a la vitamina D. Vamos a hablar. Esto hasta acá, hasta esta parte. ¿Hay alguna duda? Mejor es que me la pregunten ahora
que durante su examen no me pregunten, porque resulta que en su examen, doctor, ¿cómo era esto de acá? Y en el examen, o sea, bien. Entonces, mejor es que si hay alguna duda que me la pregunten ahora. Por eso que les digo, es como que a veces uno recibe alguna información, al comienzo cuesta un poco, pero si queda claro que lo que le interesa a la paratormona es aumentar los niveles de calcio, se va a entender mejor. O cálcio se relaciona diretamente com o fósforo e com o magnésio? ¿El calcio? El calcio no se lleva muy bien con el fósforo, pero se lleva muy bien con el magnesio. E elimina o fósforo. Cálcio. La paratormona a nivel renal reabsorbe calcio y magnesio y elimina fósforo. Elimina fósforo. Por isso que quando a pessoa tem déficit de vitamina D, pode produzir problemas como essa, osteoporose, essas coisas. Claro, ahorita vamos a llegar a vitamina D y vamos a hablar de eso. Es más, yo les hablé así rápidamente algunos, este cuadro de osteodistrofia renal, ya les he hablado a ustedes. A muchos ya les he hablado, que tengo que repetirlo porque eso es necesario que sepan. La osteodistrofia renal es osteohueso, distrofia alteración de causa renal. La osteodistrofia renal se produce, se desencadena cuando el clearance de creatinina baja de 60 ml por minuto. Este cuadro de pregunta de examen, este cuadro de síndrome de osteodistrofia renal también me pregunta. ¿Por qué? Porque esto es lo que presentan los pacientes con falla renal crónica, falla renal crónica. Ya les dije, falla renal crónica, cuando el clearance de creatinina disminuye de 60 ml por minuto. Entonces, cuando disminuye de 60 ml por minuto, no solamente disminuye la producción de eritropoyetina, sino se acumula el fósforo. Cuando disminuye el clearance, que normalmente es entre 90 y 140, ya les dije. Clearance normal, que es el clearance, les dije, el aclaramiento, la depuración, la eliminación de la creatinina en una unidad de tiempo que nos da a interpretar el grado de funcionamiento de los riñones. El clearance normal es de 90 a 140 ml por minuto, pero cuando disminuye de 60 por más de 3 meses, insuficiencia renal crónica. Cuando disminuye de 60 ml por minuto, se acumula el fósforo, porque ya está disminuyendo el funcionamiento de los riñones. Bueno, uno entiende de que ya está disminuyendo el funcionamiento. ¿Qué sucede? Se acumula el fósforo y por otro lado también hay disminución del calcio. Cuando hay un clearance de creatinina menos de 60 ml por minuto, hay una acumulación del fósforo y hay también una disminución del calcio. Estos dos elementos, estos dos electrolitos, van a desencadenar que las paratiroides formen paratormona. Entonces va a haber mucha paratormona. ¿Por qué? Porque el grado de funcionamiento está disminuido y siempre se va a estar formando paratormona. Ya saben dónde se forma la paratormona. Y esta paratormona, ¿qué va a estar produciendo? Constantemente va a estar estimulando a los osteoclastos del hueso. Y va a producir todo el tiempo resorción ósea, resorción ósea, resorción ósea, resorción ósea. Y esto va a llevar a una fragilidad ósea. Los huesos se van a descalcificar, desmineralizar, porque va a sacar el calcio fácilmente. Estos pacientes dijimos que se fracturan. En la práctica hemos visto alguna fractura del paciente que con pocos movimientos se han fracturado, sin caída, sin golpe, se han fracturado. Entonces vamos a tener huesos frágiles. Y ese calcio que se fue por la sangre, que va por la sangre, va a ir a todos los órganos. Ya dijimos que si se va al hígado produce insuficiencia hepática, cuando se vaya al pulmón, insuficiencia respiratoria, cuando se vaya
al corazón, insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas, se van los músculos, mialgia, se van las articulaciones, artralgia, se van las paredes de los vasos sanguíneos y produce ¿qué? Calcifilaxis. Calcifilaxis. Calcifilaxis es calcificación de las paredes de los vasos sanguíneos. Y esta calcificación de las paredes va a producir hipertensión arterial. Se va el calcio a las terminaciones nerviosas de la piel y produce prurito, con seira. Entonces, prurito. Y incluso puede llegar a obstruir los vasos sanguíneos y producir accidentes vasculares cerebrales. Mialgia y artralgia. Entonces, todo ese cuadro de sintomatología, producto de la estimulación constante de las paratormonas, va a producir el cuadro de osteodistrofia renal. En su examen yo le voy a preguntar, la osteodistrofia renal, siempre tengo que decir el examen, porque resulta de que si no prestan atención, porque si no... Bueno, en el examen se pone el cuadro de osteodistrofia renal está producido o desencadenado por la acumulación de fósforo y por la disminución de calcio. Esto ocurre cuando el clíren de creatinina es por debajo de 60 ml por minuto. Coloquen 60 ml. Ponen toda clase de apellidos de medida. ml por minuto. Acuérdense, el clíren de creatinina se mide en ml, más grande no puedo, minuto. ml por minuto, ¿ya? Bueno. ¿Ah? La estudio sobre el calcio que estimula esta formación de la paratormona es porque se está perdiendo calcio por la orina. No, es porque va disminuyendo la formación de vitamina D. Ahorita vamos a entrar a la vitamina D. Cuando el clíren de creatinina, otra de las causas, otro de lo que ocurre cuando disminuye el clíren de creatinina por debajo de 60 ml por minuto es la disminución de la formación de vitamina D. La vitamina D disminuye la absorción de calcio. Ahorita vamos a llegar a eso. Por eso te lo sucede. Siguiente. Bueno, el cuadro de osteodistrofia renal quedó claro. Entonces, ese cuadro, les dije, todos los pacientes con falla renal crónica van a tener en menor o en mayor cantidad este cuadro de osteodistrofia renal. Entonces ya uno se imagina la cantidad de sintomatología que pueden tener los pacientes con falla renal crónica. Calcitonina es otra hormona. La calcitonina está producida por unas células, se llaman células parafoliculares de la tiroides, se producen en la tiroides, ahí dice. Células parafoliculares, también llamadas células C, en la glándula tiroidea, en la tiroides. Y lo que le interesa, así como a la paratormona le interesa aumentar los niveles de calcio en la sangre, la calcitonina es contraria a la paratormona. Lo que le interesa a la calcitonina es disminuir los niveles de calcio en la sangre. O sea, no se lleva bien, como muchos de ustedes que no se llevan bien. Entonces, contrario. Siempre hay uno que es contrario. Uno dice algo y otro tiene que decir lo contrario. Este es lo mismo. Esta de acá es contraria a la paratormona. La paratormona le interesa aumentar los niveles de calcio en la sangre. La calcitonina lo que le interesa es disminuir los niveles de calcio. Disminuir los niveles de calcio en la sangre. ¿Y cómo lo hace? Lo mismo. Si la paratormona estimulaba estimulaba las células osteoclásticas del hueso, la calcitonina estimula las células osteoblásticas. La calcitonina
estimula las células osteoblásticas, osteoblastos, produciendo reabsorción. Diferente, ¿eh? Reabsorción ósea. Reabsorción ósea significa fijar el calcio al hueso. Entonces, esto hace la calcitonina. Produce estimulación de las células osteoblásticas, produciendo reabsorción ósea. Entendemos por reabsorción ósea como fijar el calcio al hueso. Y va a ser una de las maneras de cómo disminuye el calcio en la sangre. Otra, ¿qué hacía la paratormona a nivel de los túbulos contorneados, básicamente proximal y distal? Reabsorbía calcio. La calcitonina se da el lujo de eliminar calcio. Elimina el calcio a nivel del túbulo contorneado proximal y distal. ¿Qué hacía la paratormona con la vitamina D? La estimulaba la vitamina D para que reabsorba calcio, fósforo, magnesio. Eso hacía la paratormona, estimulaba la vitamina D. La calcitonina bloquea a la vitamina D. Si la bloquea la vitamina D, no va a poder reabsorber calcio, fósforo, magnesio. ¿Cierto? Hace lo contrario a la paratormona. ¿Hay alguna otra función que hace la calcitonina? ¿Recuerdan que hacía la paratormona a nivel renal con el fósforo? Al reabsorber calcio eliminaba fósforo, la paratormona. La calcitonina excreta calcio y evita la reabsorción del fósforo. Ese es algo que no es como la diferencia. La calcitonina sabemos que excreta, elimina calcio, pero evita que se reabsorba el fósforo a nivel de los túbulos contorneados proximal y distal. La calcitonina excreta calcio y evita que se reabsorba el fósforo a nivel del túbulo contorneado proximal y distal. Estas situaciones de hormonas, de nuevo, no solamente es parte de nefrología, en endocrinología, en ginecología, en todas las especialidades, no tienen que saber cómo funciona. ¿Cómo voy a saber cómo le voy a dar los medicamentos si no sé cómo funcionan? Ahora veamos qué es lo que dice ahí. Esta hormona se produce en las células parafoliculares, células C a nivel de la tiroides. Lee. Inhibe la absorción intestinal de calcio. ¿Por qué? Porque bloquea la vitamina D. Inhibe la resorción ósea. Inhibe la resorción. ¿Por qué? Porque produce reabsorción ósea. Inhibe la reabsorción de fósforo a nivel de los túbulos renales, lo dijimos. Aumenta la excreción de calcio y magnesio por los riñones. No se olvide, el calcio está casado con el magnesio. Donde se reabsorbe el calcio, se reabsorbe el magnesio. Donde se elimina el calcio, se elimina magnesio. En otras palabras, cuando uno lo lee así nomás, se termina confundiendo, pero cuando se acuerda de algo, lo que le interesa a la calcitonina es disminuir los niveles de calcio en la sangre. Lo que le interesa a la paratormona es aumentar los niveles de calcio en la sangre. Ahí se acuerda todo. ¿Queda claro? Bueno, siguiente. Ahora, bueno, y cuando uno ve esto de acá, es lo mismo que hemos hablado. Entonces, ven acá. Dice tiroides. ¿Qué se produce en la tiroides? La calcitonina en las células parafoliculares o células C. ¿Qué hace la calcitonina en el hueso? Aumenta la reabsorción de calcio. Dice aumenta los depósitos de calcio. ¿Por qué? Porque aumenta la reabsorción de calcio estimulando los osteoblastos. Lo mismo. ¿Qué hace a nivel intestinal? Bloquea a la vitamina D.
si bloquea la vitamina D, va a disminuir la absorción de calcio, magnesio y fósforo, tal cual. ¿Qué hace a nivel renal? Excreta calcio y disminuye la absorción de fósforo. Entonces, disminuye la absorción de calcio. Y aquí dice paratiroides. ¿Quién forma las paratiroides? La paratormona. ¿Qué hace la paratormona en el hueso? Dice aquí, estimula la salida del calcio. Lo mismo. ¿Por qué? Porque produce resorción ósea. Todo de diferentes maneras, pero hay que saber interpretarlo bien. ¿Qué hace a nivel intestinal? Estimula la vitamina D. ¿Para qué? Para que aumente la absorción de calcio, magnesio y fósforo. ¿Y qué hace a nivel renal? La paratormona reabsorbe calcio, disminuye la eliminación de calcio. Con otras palabras, pero es lo mismo. Tal cual. Siguiente. Vitamina D. La vitamina D interviene la luz ultravioleta. Lo importante es que tiene una primera etapa de hidroxilación o formación a nivel hepático. Y la etapa final de formación es a nivel renal. O sea, tiene una etapa de formación o hidroxilación, se llama, a nivel hepático, y su etapa final se forma en los riñones. Por lo tanto, uno entiende que si hay algún problema hepático, también puede haber disminución de la formación de vitamina D. Si hay algún problema hepático, también puede haber disminución de la formación de vitamina D. Si hay algún problema renal, va a haber disminución de la formación de vitamina D. A nivel renal, ya les dije lo que me preguntó su compañero, cuando el clearance de creatinina disminuye de 60 ml por minuto, disminuye la formación de vitamina D. Cuando disminuye el clearance de creatinina de 60 ml por minuto, disminuye la formación de vitamina D. Y por lo tanto, si disminuye la formación de vitamina D, va a haber menos calcio en la sangre. Por eso que hay hipocalcemia. Entonces, ¿qué hace la vitamina D? La vitamina D a nivel intestinal, ¿qué hace? Reabsorbe calcio, calcio está casado con el magnesio, calcio, magnesio y fósforo. Entonces a nivel intestinal reabsorbe calcio, magnesio y fósforo. ¿Qué hace a nivel de los riñones la vitamina D? Reabsorbe calcio. Y todo ese calcio que va reabsorbido, ¿qué hace? A nivel de los huesos. Estimula los osteoblastos y fija el calcio al hueso, produciendo reabsorción ósea. Por lo tanto, ahí dice, regula los niveles de calcio o fósforo en la sangre. A nivel intestinal, reabsorbe calcio, magnesio y fósforo. A nivel de los huesos, ¿qué hace? Estimula los osteoblastos, produciendo reabsorción ósea, o sea, fijando el calcio al hueso. Fija el calcio al hueso. Y abajo, ¿qué dice? La vitamina D bloquea la formación de paratormona. Lo que decía en la anterior diapositiva. Cuando hay mucha paratormona, estimula la vitamina D. Pero cuando hay mucha vitamina D, bloquea la paratormona. Cuando hay mucha vitamina D, bloquea la paratormona. ¿Usted no lo viste en la clase práctica? ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? Se entiende que si hay poca vitamina D, va a haber poco calcio en la sangre. Por eso, ya han visto que a los pacientes con falla renal crónica le damos calcio más vitamina D. No le
calcio solito, le damos calcio más vitamina D, para que ese calcio que le estamos dando lo fija el hueso. O le damos calcitriol, cuando tiene mucho calcio, le damos calcitriol ¿para qué? Para que el calcio que está en la sangre se fija al hueso. ¿Siguen? Ahí dice, metabolismo normal de la vitamina D, ahí ven cómo interviene la luz ultravioleta, cómo tiene una primera etapa de formación en el hígado y su etapa final de formación es a nivel renal. Entonces les dije, pacientes que tienen una insuficiencia hepática va a tener también disminución de la cantidad de vitamina D. O pacientes que tienen falla renal crónica por cualquier causa, por diabetes, hipertensión, enfermedad autoinmune, infecciosa, también van a tener disminución de vitamina D. Y ahí está la vitamina D a nivel intestinal, reabsorbe calcio, fósforo, magnesio, a nivel de los huesos fija el calcio, y a nivel renal estimula también la reabsorción, a nivel renal, reabsorbe calcio también. Básicamente en el túbulo contorneado proximal y distal. No se olviden, calcio casado con el magnesio. Donde se reabsorbe el calcio, se reabsorbe el magnesio. Siguiente. Por lo tanto, ¿qué va a pasar si hay déficit de vitamina D? De ahí dice los gráficos, disminuye la absorción de calcio, fósforo, magnesio. ¿Qué va a ocurrir? En la sangre va a disminuir calcio, fósforo y magnesio. ¿Qué va a ocurrir? Se va a estimular la formación de las paratormonas para que formen, ahí está la paratormona, ¿para qué? Para que reabsorba el calcio y todo lo que hemos hablado. Entonces, si uno ve los gráficos, los entiende teniendo lo básico de lo que hemos hablado. Siguiente.